que esta clase es una clase complicada porque desde mi óptica es difícil porque ya vamos a hablar de nosotros. O sea, hasta el momento hemos hablado de la historia de otros pueblos, de la historia de Asia, de Europa, de un poco del norte de África, ¿sí? Pero ya hablar de nosotros, de nuestros orígenes, acá en América va a estar, digamos que, pues a mí me produce, a uno le puede producir mucha incredulidad, ¿sí? A uno le puede producir inclusive mucho como coraje, pero pues esa es la historia que nos tocó vivir, ¿estamos de acuerdo? Y pues la idea es que entendamos que Cristo vino a salvar lo que se había perdido, ¿sí? Y nosotros en realidad todos estábamos perdiditos. Y la historia, y los humanos estamos fallados desde Adán. O sea, el problema es adámico, ni siquiera el problema llega a ser un pueblo determinado, sino que es un problema adámico. Entonces, bueno, vamos a empezar. Historia del cristianismo. Recuerden bien que en varias semanas se habla, las semanas que tuvimos, que mi hermana dio la clase, ella habló acerca de lo que empezó a suceder en Europa entre el año 1490 y algo, hasta el año 1500, no sé, 50, 60. Digamos que esa brecha casi de 80, 100 años, en Europa fue el inicio, bueno, se estaba acabando la Edad Media, eh, se hizo la imprenta, también se estaba haciendo la reforma, fue el inicio de la reforma con Martín Lutero, ¿m? Fue también el inicio de la reforma suiza. También hablaron un poco de los anabaptistas, hablaron de los anabaptistas, creo. De los anabaptistas vienen lo que hoy llamamos los menonitas. ¿Sí han escuchado de los menonitas? Ellos son descendientes de los anabaptistas, sí. Sí, porque Simons Menon, que no es el tema de hoy, pero quiero hacer como un contexto, él era un padre católico, pero le gustó mucho la filosofía anabatista, se volvió anabatista, pero los anabatistas estaban metiéndose en política, entonces él dijo, somos apolíticos, y decidió hacer como un grupo, él tenía como un sueño, como el ideal de no mezclarse con la política y con la corrupción y todo, y de ahí nacen los menonitas, los descendientes de Menons, que fueron perseguidos y muchos de ellos tuvieron que pedir asilo político en muchos países. Menonitas en el mundo más o menos hay como unos 2,5 millones de menonitas. ¿Mm? Oh, sí, es un montón los menonitas. Y ellos sí creen en Cristo, ¿ok? Porque es que a uno le parecen raros, pero ellos sí creen en Cristo. Sí, la verdad es que pues ellos decidieron como untarse con la gente del mundo, como tratar de crear su propio sistema económico, bueno, y no mezclarse, está bien. Pero de ahí vienen, de los anabaptistas, de todo eso que pasó en el cierre de la Edad Media. ¿Mm? Y mi hermana les habló un poco de Isabel la Católica, Fernando de Aragón, de la conquista de Granada, todo eso, ¿no? Bueno, vamos a pararnos ahí entonces en la historia. Parémonos en la historia en el año 1490, pongamos, ¿sí? Estoy poniendo un promedio, pero está en esa fecha. Recién, Isabel la Católica con Fernando de Aragón conquistan Granada, que estaba invadida por los moros. Los moros son musulmanes que habían ingresado por la parte de Marruecos, lo que hoy es Marruecos, ahí por el estrecho de Gibraltar, y habían llegado ahí a esa parte de España y los habían enrinconado hasta ahí, ¿no? hasta a lo que ellos llamaban Granada antiguamente. Entonces, bueno, ahí estaban ellos, arrinconados. Isabel la Católica es una guerra un poco larga, porque fue una guerra de irlos cercando, de irlos orillando, cerrándoles provisiones, todo esto, hasta que, bueno, expulsan los moros, pero esa guerra a España le cuesta mucho dinero, o a la corona.
Es una guerra muy costosa. Entonces, dentro del marco de esta historia, año 1940, ¿qué? 1492, bueno, está la situación y pasa algo muy interesante. Aparece un hombre llamado Cristóbal Colón, eso todos lo sabemos, pero dentro de esto hay que aclarar varias cosas. Primero, y es que Cristóbal Colón, eh, en realidad el hombre estaba endeudadísimo. Él salió huyendo de Francia, llega a España y estaba endeudado. Y él quería aventurarse, la realidad es que por lo que entendemos es que el hombre no ni tenía la intención de conquistar ni nada. O sea, él quería escapar de todas sus deudas que tenía y tenía un proyecto de como se había descubierto, se había dicho que la Tierra era redonda, ¿se acuerdan? Por Galileo Galilei. Entonces él dijo, bueno, si la Tierra es redonda, tiene sentido llegar a Asia a través del mar, por el otro lado. En vez de, en vez de, en vez de atravesar, bájale porque si no me hace, en vez de atravesar todo lo que conocemos como Europa, donde están todos los musulmanes, porque eso era una guerra, pasar por Turquía, pasar por el Medio Oriente, hasta llegar a Europa para comerciar. Entonces él dijo, no, démosle la vuelta al mar y lleguemos a Asia por otro. ¿Cuánto nos puede tomar? Vamos a probar. Nadie creía en su proyecto, definitivamente. La reina Isabel no empeñó ni vendió las joyas para eso. Eso no es cierto. Ella vendió las joyas para la guerra con los moros. Que por cierto, hay un dato curioso. ¿Se han dado cuenta que nosotros en casi todos los países de Latinoamérica tenemos una ciudad o un pueblo que se llama Matamoros? ¿Ves? Por ejemplo, acá están, ¿dónde está? En San Luis Potosí, en Tamaulipas, ¿es? Matamoros. Pero casi en todos los países de América Latina existe un pueblo llamado Matamoros. ¿Mm? Bueno, ahora, ¿qué pasa? Mm, decía, mm, bueno, entonces, a partir del año, voy a pararme aquí entonces, a partir del año 1900, 1492, empieza la travesía. ¿Quiénes suben al barco? Ustedes y yo lo sabemos porque nos enseñaron historia. ¿A quiénes suben? O sea, ¿quién se iba a aventurar? Dígame quién, usted dejaría todo para irse, a atravesar el mar, dejar familia. ¿A quién me iban a meter ahí? No, mijo. A puro delincuente, a puro asesino, a puro exconvicto. Entonces, ¿qué les decían? Bueno, váyanse allá, les vamos a rebajar las penas, van a ganar dinero, si encuentran algo. O sea, eso era un viaje a la muerte. Sus deudas quedan pagadas, ya no tienen que venir. Entonces, agarraron gente que estaba inclusive en la prisión por violación, por todo esto, y bueno, los mandan con Colón. Entonces empieza algo que se llama la empresa colombina, que era pues guiada por Cristóbal Colón, y, España en ese transcurso España logra por fin la unidad nacional. O sea, se une Castilla, se une lo que era Aragón, se une Granada y hacen la Gran España. Ya listo. Entonces hay unidad nacional, crean una identidad, viene Cristóbal Colón y al primer lugar en el continente donde él pisa tierra, ¿sí? Es en lo que hoy nosotros llamamos la República Dominicana. Ese es el primer lugar. Por eso se llama le dicen ellos la primada de América, porque es la primera ciudad o el primer lugar a donde él llega. Y pues llega con los dominicos, que eran indígenas de la zona. Ven, para que no se hagan tan lejos por aquí, ¿sí? Entonces, llegan ahí, nuevas tierras, habían indígenas, habían cultura, había ya una cultura ahí. Había oro, encuentran oro en esos.
Y recuerden, ustedes tienen que recordar algo que es muy importante. La corona estaba en bancarrota. Entonces, que Colón les haya llevado oro a los reyes, empieza a haber algo que se llama fiebre de oro. ¿Tú sabes lo que es la fiebre de oro, Adrián? ¿Fiebre de oro? Sí, cuando creen que ya no vamos a ser ricos con esto, entonces empieza la sobreexplotación acá en América con respecto al oro. Bueno, ya sabemos la historia. Y bueno, ahora bien, a ver. Sí, él pensaba que era la India. Él pensaba que, porque acuérdate que el propósito de él era darle la vuelta al planeta para llegar a Asia, allá a Asia Menor, a la India, toda esa zona. Entonces, por eso nos llamaron indígenas. Por eso nos llamaron indígenas, ¿ves? Porque él pensaba que iba a llegar a Asia. Bueno, entonces, resulta, ustedes tienen también que recordar lo siguiente. En España, los banqueros eran muy ricos, como todavía por aquí. Los empresarios tenían mucho poder. Entonces, lo que hizo Isabel en España, lo que estaba haciendo alterno a esto, era que Isabel estaba desmontándole tanto poder a algunos ricos que tenían como la hegemonía del país. ¿Sí? Se estaban monopolizando muchas cosas. Entonces Isabel vino a hacer muchas reformas económicas, eh, a, a quitarle tanto poder a los empresarios o a los comerciantes, porque no eran empresarios, comerciantes de la época. Y, y resulta que cuando Colón se viene para América, Isabel le firma a Colón algo que se llaman capitulaciones de Santa Fe. ¿Qué significaban esas capitulaciones de Santa Fe? Que él, primero, iba a ser admirante del océano, ¿sí? Primero, admirante del océano. Y segundo, que iba a ser gobernador de las tierras colonizadas. Pero ellos hicieron eso porque, o sea, dijeron, esta gente se va a morir al mar. ¿Bien? O sea, esto no va a prosperar, pero bueno, si él quiere que se vaya. Entonces le dan todo eso. Cuando descubren nuevas tierras, Isabel dijo, este hombre se me va a volver un jeque, se me va a volver un magnate. Entonces, por eso empieza, y España decide enviar, digamos, personas que le hagan contrapeso a Colón. Y el mismo Colón empieza a tener eso, empieza una guerra acá interna entre españoles. Bueno, entonces se firman las capitulaciones de Santa Fe y Colón hace 3 viajes a América, ¿bien? Pero ya la corona, después de que Colón viene por primera vez, envía personas aquí a América y el punto, digamos, de conexión con el nuevo continente era la Española. La Española, así se le llama hoy por hoy también, es a toda la isla donde están los dos países, Dominicana y Haití, ¿sí? Eso es la Española. Ahora, acá es muy importante lo siguiente, y es que el propósito real de esto era que consiguieran recursos para financiar nuevas cruzadas. O sea, esa era como una justificación para venir a América. Que América ayudara financieramente a la corona para que la corona a su vez hiciera acuerdos papales para que a su vez volvieran al sueño de las cruzadas, que todas fueron un fracaso, prácticamente todas, para volver a conquistar Tierra Santa. ¿Ven de dónde viene todo este problema? ¿No? Entonces, eh, entonces, vienen varias personas. Pero tengo que aclarar algo. A ver, déjame ver aquí. Listo, voy a meterme aquí. Entonces, eh, nace algo que se llaman las bulas papales. ¿Qué son las bulas papales? Las bulas papales era como un permiso, de alguna manera, como un contrato diplomático que el Papa daba a los reyes en esa época para invadir un lugar, o sea, ellos tenían que pedir permiso al Papa para hacer una guerra, para conquistar una nueva tierra o para ir a esclavizar una nueva tribu en África. En serio, eso pasaba. Entonces, y el Papa daba permisos diplomáticos. Recordemos bien
que Isabela y Fernando, ya eso era un imperio, ¿sí? España ya se ha vuelto un imperio. Entonces, esas bulas papales que Isabel logró con el Papa tenían dos propósitos. El primer propósito de esa bula era esta, que Isabel y Fernando decidieran qué sacerdotes, qué misioneros iban a venir a América, iban a venir bajo su jurisdicción, porque era una empresa exclusivamente española. O sea, la realidad es que el cristianismo católico en América estaba desligado por completo del Vaticano durante muchos años. Es por eso que en todos nuestros países de América Latina existe un cura hidalgo. O sea, México no es el único. Sí, en todos nuestros países latinoamericanos existe un cura hidalgo. O sea, un cura que armó el zafarrancho de la revolución y arrancó el asunto ahí. Eso es muy común en casi todos los países de Latinoamérica. Bueno, entonces, y entonces cuando llegan Colón, pues llegan con el escudo supuestamente del cristianismo, pero es que yo quiero que nos ubiquemos bien en el tiempo, porque uno se pregunta, porque ya todos sabemos la historia, o sea, ¿por qué vinieron a hacer tantas masacres? ¿Por qué vinieron a, no sé, o sea, veían, no sé, un dios de los indígenas y tumbaban y pum, le clavaban una cruz? ¿Por qué? Porque existía una excusa pseudo-cristiana, porque ellos, o sea, yo tengo que decir esto, no, muchos de ellos no tenían mal corazón, pero en realidad, acuérdense que estaban saliendo del oscurantismo. O sea, muchos de ellos, de los que vinieron en esos barcos, ni siquiera sabían leer, ¿sí? O sea, eso era, acuérdense que la educación era para un grupo muy exclusivo en Europa, ¿bien? Y lo otro es que, ahora, los encomenderos del rey, porque el rey que te decía, pues te daba la encomienda a ti de que tú te encargaras de cristianizar, porque yo tenía que responderle al Papa, decir, sí estamos cristianizando las nuevas tierras, supuestamente. Pero ese encomendero, ¿a quién iba a encomendar que cristianizara? Si desde el Vaticano en realidad no se podía delegar quién iba. En realidad eso lo elegía la corona, porque la corona ocupaba centralizarlo todo en ellos. Entonces, muchos de los pseudo sacerdotes, eso es cierto, muchos de los que llegaron no sabían ni siquiera nada de la Biblia, cero. Y todo esto empieza a suceder a la par, porque esto es impresionante, o sea, como que es que el año 1500 es muy importante en la historia de la humanidad, porque no se llama descubrimiento de América, se llama conquista de América. Vienen a conquistarnos. En Europa hay un problema en toda Europa con respecto a la reforma luterana, a la reforma suiza, a los anabaptistas. O sea, está el renacimiento, viene el humanismo, o sea, todo como que viene esa oscuridad y como que es un despertar en Europa, pero lo que nos traen aquí, que esa es mi opinión personal, yo sé que Mónica, que es historiadora, dice, usted no puede dar opiniones personales en historia, pero yo voy a darle. Pero mi opinión personal es que aquí llegan a meternos en la Edad Media. En serio. O sea, llegan a meternos en la Edad Media. Otra vez, nos vienen a meter en el tiempo feudal. O sea, eso es lo que viene a suceder aquí. Entonces, bueno, bulas papales. ¿Listo? Sí, la diócesis en 1468, 1486, perdón, los reyes obtuvieron bulas papales y les concedieron el derecho del patronato sobre Granada, sobre Canarias y por supuesto sobre las futuras tierras conquistadas. ¿Mm? Y lo que yo les decía, ellos, o sea, los reyes escogían los cargos eclesiásticos para las nuevas tierras. Entonces, ¿eso cómo se llama? Simonería, por la que estaba luchando la reforma que se vino a implantar en estas nuevas tierras.
Bien. Entonces, volviendo al tema de un poquito, regresándonos al tema de Colón, Colón no murió pobre como se ha dicho en la historia. El tipo murió riquísimo, ¿sí? Ahora, ¿a qué vinieron a las nuevas tierras? A hacer riqueza. A eso venían, a explotar la tierra. Pero, volviendo al tema de la fiebre del oro, ustedes se dan cuenta que, o ustedes lo recordarán, que hubo como mitos acerca de El Dorado. O sea, ¿sí escucharon acerca del Dorado? Que era una ciudad llena de oro, toda de oro. Pues muchos indígenas que eran esclavizados, que eran torturados, porque eso pasó, con tal de amortiguar su dolor, o que los mataran rápido, o que los dejaran libres. Muchos empezaron, porque se daban cuenta que los españoles venían con hambre de oro, estaban enfermos de oro, ¿sí? Entonces muchos indígenas empezaron a inventar historias de que yo en tal lugar hay una ciudad de oro, o ellos los torturaban, dígame dónde hay oro. Entonces, pero ellos con tal de amortiguar su dolor, empezaron a inventar cosas, hacer ciudades de oro y cosas de oro, con tal de que los españoles se fueran, los dejaran o los mataran. ¿Sí? Ahora, yo hago esta pregunta, ¿por qué en Estados Unidos, por qué en Canadá no hay indígenas? Porque se han dado cuenta que en nuestros países todavía hay indígenas, ¿sí? ¿Por qué? ¿Por qué? Y esto tiene que ver con algo. Viene la conquista española, se hace, eso es un boom en Europa. Por supuesto que todos querían su pedazo en las nuevas tierras. Entonces se parten, de alguna forma se parten las tierras. Los portugueses, ¿para dónde llegan? ¿Para dónde van? Pues para la zona de Brasil, lo que es Brasil. Los italianos no se iban a quedar afuera, los italianos también llegan a Europa. ¿A dónde se meten? A Argentina. Solamente que llegaron los españoles y primero les metieron la lengua española. ¿Y los ingleses para dónde se van? Para Estados Unidos. ¿Bien? ¿Y los franceses? Ellos tratan de meterse para todas partes. Canadá trata de meterse a México, tratan de donde entren, entraban, ¿sí? Y llegaron a Haití, por ejemplo. Haití, y llegaron con negros. Por eso en Haití los haitianos hablan francés, ¿sí? Pero lo que voy es esto. Tanto franceses como ingleses eran, eran pueblos que cuando llegaban a un lugar, llegaban a exterminar esos pueblos o a segregarlos, pero no se mezclaban. Ellos no se mezclaban porque pues se creían superiores y querían crear un pueblo inferior, entonces era como guácala, ¿no? Los exterminaban. Por eso en Estados Unidos los Pulma Blancas se desaparecieron. Los Cherokees, ¿dónde están? También se desaparecieron. O los iban sacando de los lugares, metiéndolos a las montañas. ¿De qué se morían? De inanición, de que no se mezclaban entre ellos, de muchas. Entonces, por eso a ellos, y uno dirá, ¿y acá qué pasó? Pues los españoles eran más bárbaros, la verdad. Bueno, no sé si eran más bárbaros. Estaban más, bueno, no sé, lo que sea. Es que es difícil explicar, pero lo que yo puedo decir es que ellos llegaban y la forma de invadir era hacer mestizaje. Porque también yo pienso, viendo la historia de Isabel la Católica, si se dan cuenta que ella tiene varios hijos y después empieza a mezclar los hijos que con el rey de Inglaterra, con la reina y con Francia y con toda esta situación, los españoles que llegan llegan a mezclarse con los indígenas. Por ejemplo, no sé, una estrategia como para sí, para que no nos matémonos suavecito, ¿sí? Líder, ¿puedo opinar algo? ¿Opina? Es que, bueno, no es opinión. Pues la razón por la que los españoles aquí sí llegaron a mezclarse era pues por
el mismo origen de estas personas. Imagínate, ¿no? Venían de la prisión un montón de hombres en esos barcos, pues llegan aquí pues con muchas necesidades y pues llegan a mezclarse. En cambio, las familias que emigraron eh, o los que emigraron de Inglaterra o de Francia, iban familias completas, o sea, ya iban constituido con su esposa, otro tipo, no venían expresidiarios, sino venían gente con un poco más de cultura, gente que no era delincuente. Entonces, pues esto, así como tú dices, pues realmente ellos llegaban y no querían mezclarse con la gente del lugar. Por eso digamos que se conservó un poco toda esa línea de sangre anglosajona en países como Estados Unidos, Canadá, diferente a lo que pasó en Latinoamérica. Ajá, así es. Así es. Bueno, y entonces todo eso empieza a suceder. Estoy haciendo un contexto general, ¿sí? Curiosamente, cuando los españoles pisan por primera vez México en el año 1517, porque ¿cuándo se descubre América? 1492, o sea, ya han pasado ¿cuántos años? Ya han pasado, sí, a 1517, 27 años. Cuando por primera vez pisan acá, México, en Yucatán, en 1517, curiosamente ese mismo año, ves a Martín Lutero en Europa poniendo su tesis, las 95 tesis acerca de la reforma que se tenía que hacer en la iglesia, en ese mismo año, curiosamente. Ahora, sí, en 1517. Entonces, todos los países de Latinoamérica se tuvieron, o sea, por los encomenderos, como yo les explicaba, por España, tuvieron que delegaban a alguna persona. Entonces, por ejemplo, a estas tierras, ¿a quién se las encomendaron para empezar a conquistarlas? Pues a Hernán Cortés, ¿sí? De la misma manera, por ejemplo, Puerto Rico se la delegaron a Juan Ponce, ¿sí? Por ejemplo, en lo que es Colombia, que es donde yo soy, ¿a quién? A Jiménez de Quesada. En Perú, a Pizarro, ¿sí? Y así. Y ellos también iban teniendo pugnas de poder, todo. Ya sabemos la historia. Ustedes más que nadie como mexicanos saben qué pasó, cómo llegaron a la ciudad aquí de Tenochtitlán, cómo engañaron a Montezuma, lo secuestraron, los mismos indígenas matan a Montezuma. Viene la noche triste, la famosa noche triste de Hernán Cortés, porque los indios se le rebelan. Bueno, pero tenemos que ver el contexto histórico, y es que, ya te doy la palabra, y es que eh, pues los españoles venían con más armas, venían con más estrategias de guerra, y los indígenas pues no estaban tan vestidos como ellos, pues eran indígenas, o sea, bueno, no indígenas, eran personas que vivían naturales de las zonas. Y sí fue impresionante ver a todos estos españoles vestidos de esta manera. Tenían que cristianizar a las personas. Cuando el oro se acaba, o no se acaba, sino cuando se dan cuenta que no hay tanto oro como porque ellos se imaginaban que iban a caminar sobre oro. Cuando se dan cuenta que no hay tanto oro, ¿qué hacen los españoles para seguir lucrando con estas tierras? Pues algo que siempre ha hecho la humanidad, esclavizar. Los reyes de España decían que no se podía esclavizar al no ser que ese pueblo fuera caníbal. Esa era la única justificación. Entonces, si tú ves las islas que se llaman hoy por hoy las Antillanas, o sea, Dominicana, Trinidad y Tobago, Cuba y toda esa cantidad de islas que tenemos, en todas esas islas tú no ves indígenas, no ves indígenas, no hay. Sí, por ejemplo, en Dominicana,
Colón llegó a construir fuertes, primero en Santo Domingo, después se fue para un lugar que ellos le llaman Neiva, o una ciudad que se llama Neiva, va a Barahona, después llega a lo que llaman Quisqueya, que es Santiago de los Caballeros, hoy por hoy, pero no hay indígenas en esas zonas. Hay mestizaje entre españoles y negros. En todos esos países del Caribe hay puro negro o mestizo, porque los españoles lo que empezaron fue a traer esclavos negros, porque ¿qué hicieron con los indígenas de aquí? Con esos indígenas, los caribeños, pues los etiquetaron como caníbales para venderlos como esclavos. No hay oro, hay gente. Vendámoslas como mano de obra. ¿Sí? La verdad es que es difícil. A uno lo que le duele de todo esto es que lo hubiesen hecho en nombre de Cristo. Eso es lo que a uno le duele. Pero también yo no voy a justificarlo, porque quizás si nosotros hubiésemos sido de esa época, lo hubiésemos visto normal. Estamos en el 2021, existen los derechos humanos, que son más inhumanos que nunca todavía, pero nosotros lo hubiéramos visto normal, ¿sí? Y para los españoles cuando llegaron, también como fue nuevo lo que vieron con los indígenas, ellos, pues para ellos era raro, por ejemplo, que hicieran un sacrificio humano. Ellos justificaban un asesinato, pero por guerra, pero no por sacrificio, o una ofrenda voluntaria humana, porque eso es lo que ha pasado en nuestros países. Era un honor morir y ofrendarme a Dios, o a mi Dios, para que lloviera. ¿Mm? Eso está como Chichén Itzá. ¿Te has dado cuenta de la pirámide de Chichén Itzá? Entonces, el sumo sacerdote en Chichén Itzá, o el que era el sacerdote de Chichén Itzá, ellos tenían el conocimiento. El resto de los indígenas no tenían el conocimiento, o sea, era un clan exclusivo. Así que ellos sabían por la pirámide en qué momento el sol era el solsticio. ¿Mm? Entonces decían, viene el cambio de temporada. Entonces, pero ellos sabían en qué momento. Entonces hacían un sacrificio, venía el solsticio, se extendía más tiempo de lo normal el sol, ¿sí? Entonces llegó el tiempo de cultivar, o llegó el tiempo de cosechar, porque los dioses están felices, pero ellos tenían el conocimiento, pero no se lo compartían a los indígenas. Eso es lo cierto. Así era en realidad. Siempre así, o sea, de verdad, no voy a justificar nada, pero siempre el corazón humano ha sido igual. Porque pues yo que estoy dando la clase como pastor, tengo que decirles lo siguiente, estamos fallados. Lo cierto es que si nosotros conociéramos un poquitico más de la palabra, Jesucristo es un revolucionario. El mayor tiene que ser el menor de todos. ¿Sí o no? El primero que tiene que ser para Dios, el último. El más grande tiene que servir a los demás, no servirse de los demás. O sea, el mensaje de Jesucristo sí era un mensaje revolucionario, pero esta gente venía de una oscuridad, venía de analfabetismo, venían prisioneros. ¿Se han dado cuenta por qué en nuestros países y en todas las familias latinas siempre ha habido un abuso sexual? O sea, es impresionante, pero aquí parte de nuestra cultura, en el colectivo, en casi todas las familias de América Latina, ha habido un abuso sexual. Un tío que toca a la sobrina, un abuelo que toca al nieto, lo que sea. ¿Por qué? Porque viene de estos orígenes. De todo lo que traen esto, de todo lo que vino con los españoles, también traen esas herencias. Y también querían huir ellos de Europa, porque ¿qué estaba sucediendo en Europa? Estaban saliendo de la peste negra. O sea, ellos estaban huyendo de la peste negra, acuérdense. O sea, todo se mezcló en ese momento de la historia. Fue el año 1500, es como un antes de y un después de la conquista de América. Sí, como el 2021, sí, ¿por qué? No sé. Como la pandemia del 2020, tienes toda la razón. Sí, esto va a marcar la historia. Bien, entonces pues llegan Hernán y recuerden que los indígenas tenían un dios que se llamaba Culculcán, ¿se acuerdan? Aquí en México, que es la serpiente emplumada. Ahora yo les hago una pregunta, también los que están conectados. Quetzalcóatl, ¿no? En los mayas era Cuculcán y en los
Quetzalcóatl en los aztecas, pero al fin y al cabo, pero era algún dios muy similar, ¿sí? Ahora yo les hago esta pregunta a todos ustedes. ¿Por qué tenían ellos dentro de su escatología, si se le puede decir así, dentro de sus mitos prehispánicos? Porque ellos tenían que Kukulcán o Quetzalcóatl iba a llegar como un hombre blanco con barbas. Por eso cuando vieron a Hernán Cortés, y él conocía el mito porque se lo contó Malinche y todo esto que ustedes ya saben, pero porque acá en México me encanta que saben mucho de historia de sus raíces, pero ¿por qué ellos tenían en su inconsciente, los indígenas, como parte de sus mitos, que iba a llegar un hombre blanco de barbas a liberarlos? ¿Por qué? Líder, porque ellos, como toda la gente que vino a América, fueron emigrados de allá desde de las culturas antiguas, pues ellos ya traían la profecía de que iba a venir Jesucristo, ¿no? Creo que es eso. Claro, por ejemplo, Chichén Itzá, que es una de las maravillas del mundo moderno o del mundo de este tiempo. Chichén Itzá, ¿hace cuántos años se construyó Chichén Itzá? 1400. ¿Cristo hace cuánto llegó a la tierra? 2000. ¿Entienden? O sea, yo lo que creo, pero eso es un asunto personal y como tú dices, Adriana, ¿por dónde llegaron? ¿Por dónde llegaron estos indígenas a América? Existen dos lugares por donde llegaron, dos. Por el Primero estrecho por el de estrecho Bering, de ¿no? Bering, ese es el primero, y empezaron a descender. ¿Y cuál es el otro lugar por donde llegaron? ¿Cuánto le tomó a Colón llegar a América por el mar? ¿Cuánto tiempo? 3 meses. 3 meses. 3 meses le costó, ¿sí? 3 meses en el océano. El otro lugar, líder, buenos días, es por el puerto de Veracruz, creo que llegaron, según yo. No, pues estás hablando de españoles, estamos hablando de los que vinieron por primera vez. El otro lugar por el que posiblemente llegaron, y eso llegaron posiblemente a través del Mediterráneo, desde Egipto, por las corrientes del Mediterráneo, pasaron por el estrecho de Gibraltar y por toda esa zona hasta aterrizar a Yucatán o abajo a Perú. Por eso hay tanta similitud entre la construcción de estos templos en forma piramidal a los templos que habían en Egipto. Esas son las dos posibles fuentes por las que llegaron y por eso hay una conexión cultural con respecto a las serpientes, con respecto bueno, ¿sí? Probablemente. Hay un noruego que hizo la travesía. Pero no está escrito, pues no hay registros porque pues no hay registros, pero hay un noruego que hizo la travesía. Voy a pasarles el libro. Américo Vespucio. Bueno. Y entonces, llegan ellos, empiezan a conquistar. Por supuesto que lo que más grande hicieron acá en México fue conquistar la Ciudad del Sol y empieza toda la asimilación cultural, ¿sí? Toda la asimilación cultural. Sin embargo, en medio de este proceso, hubo hombres de la época, sacerdotes, algunos de ellos que acusaron lo que estaba haciendo España en América. Y pues en Europa, que estaba empezando todo el humanismo, pues España, para los europeos, los españoles estaban haciendo barbaridades en América, y es cierto. Bueno, en Colombia, por ejemplo, acabaron los chipchas y acabaron muchos de los indígenas, llegaron a exterminar también en Colombia. Acá sobrevivieron muchas cosas por la cantidad de indígenas que habían. Hernán Cortés toma la decisión de pedir al rey de España en ese tiempo, toma la decisión de pedirle que por favor envíe franciscanos. Hay 4 órdenes que empiezan a llegar a América, 4 órdenes católicas contemporáneas, ¿bien? Una orden son los franciscanos, otra orden son los jesuitas, otra orden son los, no sé cómo se le dice, los que creen en la merced,
en la Virgen de la Merced, Mercenarios, es que está mal dicho, ¿sí? Y los carmelitas son otra orden. Entonces llegan esas 4 órdenes y esas 4 órdenes en particular tienen algo en común, tienen 3 votos. 3 votos tienen esas órdenes porque casi que nacen de lo mismo y es que esas órdenes tienen 3 votos. El primer voto, que realmente no son complicados, son el voto de pobreza, porque la pobreza es financiada para ellos. El otro voto, perdón, señor, está mal dicho. Bueno, el otro voto es el voto de pobreza. El otro voto es el voto de castidad, porque es una castidad compartida. Y el otro voto es el voto de obediencia, y es una obediencia negociada. Bueno, entonces llegan esas 4 órdenes, todos tienen algo parecido. Y por ejemplo, Bartolomé de las Casas, que fue, digamos, como un obispo que que viene acá, él decide hacer denuncias en Europa con respecto a lo que estaba viendo acá en América. Y de alguna manera, al ver la explotación de los indígenas en toda América, al ver todo esto que está sucediendo, algunos de esos padres, por ejemplo, Hernán Cortés pide a España que les envíe franciscanos, entonces llegan acá a México lo que llaman los 12 apóstoles franciscanos. Y esta gente vino a hacer algo interesante. Ellos se fueron a California, a Chihuahua, a traducir la Biblia a algunos idiomas nativos, a reunirlos para enseñarles a trabajar la tierra, pero no con el propósito de la explotación, sino de la educación. Por eso se han dado cuenta que, por ejemplo, en países como México, las universidades más fuertes son universidades católicas. ¿Sí ves? Por eso tiene un origen desde ahí. Clau, tienes que cerrar el micrófono porque se te abrió. Por ejemplo, voy a explicar algo. En Paraguay llegan también algunos franciscanos, algunos jesuitas, y ellos, al ver la explotación de lo que estaban haciendo los españoles en el resto del continente, a los guaraníes, ellos deciden que no los van a llevar a ciudades españolas, sino que deciden llevarlos a lugares, digamos, no convencionales para un español, donde no le iba a gustar vivir. Y reúnen los pueblos. Entonces, estos franciscanos traducen la Biblia del español al guaraní. Estamos hablando, en el tiempo eso pasó. Por eso es que en Paraguay 4 millones de paraguayos hablan guaraní. Hablan español, pero también hablan guaraní, por el trabajo misional que hicieron estas personas. Entonces empiezan a aparecer unos personajes importantes también en la historia, como por ejemplo en Colombia hay un padre, San Pedro Claver. No sé si lo han escuchado, no, este es bien colombiano. Y este también era un padre que había hecho votos de pobreza y todo esto, y él decidió que se iba a encargar de los negros esclavizados que traían a América. Acá en México casi no trajeron negros porque era suficiente la mano de obra, pero como en Colombia, en países como Colombia, que es que Colombia, Cartagena, por ejemplo, Cartagena de Indias, se convirtió como en la capital para toda América en algún momento de la historia. Entonces, sí llegan a exterminar todos esos indígenas en realidad. Se les acabó la mano obrera. Entonces, ¿qué tenían que traer? Negros, América. Entonces, por eso es que en Colombia, en Ecuador, en Brasil, en Venezuela, créanme, en Colombia hay mucho negro. ¿Sí se han dado cuenta de la cantidad de jugadores colombianos negros que hay de fútbol? Porque ellos son de orígenes de esclavos negros. Y eso era terrible. Llegaban esos barcos y negros y negras muertos, en estado de putrefacción, deshidratados, para trabajar, para esclavizarlos aquí. Entonces empezaron a aparecer ciertos personajes, digamos, católicos. Ahora, esto es muy importante. Llega el catolicismo, pero el catolicismo también llega ¿con qué? Con la Inquisición. ¿Estamos?
La Inquisición se estaba terminando en Europa, pero acá estaba empezando. Sí. No, acá llegó para atrás. Acá no llegó para adelante. Acá llegó para todavía. Seguimos estando atrás. Por eso pedimos vacunas. Por eso estamos esperando que nos manden vacunas. No, no somos tercermundistas. Hay que decir países en vía de desarrollo, porque eso suena muy discriminatorio. No, pero es que es en serio. ¿No se han dado cuenta que, por ejemplo, en nuestras culturas, que tú le digas a una persona, este es mucho indio, es una ofensa? ¿Por qué es una ofensa decir a una persona indio? Todo mal, porque ni siquiera, los indios son de India. Todo mal, ¿ves? Y primero, o decirle, usted es un indio, o indio pata, o decir lo que sea, o decirle, o palabras como, por ejemplo, indigente. Este está en estado de indigencia, porque ¿cómo veía el español al indio? Como menos. ¿Y cómo veía el indio al español? ¿Y cómo ve el mexicano y el latinoamericano al francés? Y se casan con franceses, ¿cierto, Mónica? Entonces, no, o sea, en serio que es un asunto aspiracional, pero bueno, eso es parte de nuestra historia. Eso es parte de nuestra historia. ¿Y qué les estaba diciendo yo en todo lo que estábamos hablando? Ah, bien, entonces viene la Inquisición. Viene la Inquisición y en Europa se estaba acabando la Inquisición, yo quiero decirle. Oh, perdón, ya que me nombraste esto, quiero hacer A ver, ya. quiero Pero explicar mi mi matrimonio con un francés. No, mentira. ¿Vas a explicar por qué te casaste con un francés aquí públicamente? Adelante. No, mira, lo que pasa es que un poco para aclarar el tema de por qué llega la Inquisición a América, es que hay que recordar que a raíz de que en 1517 se inicia todo el proceso de reforma, de reforma protestante en Europa, la Iglesia hace también una contrarreforma. Y al hacer la contrarreforma, España es uno de los bastiones más poderosos que tiene el Vaticano, y a través de la bula que hace Alejandro VI para apoyar las conquistas de América, él incita a los reyes a que acá se lleve a cabo la evangelización de forma obligatoria, o sea, es un requisito para que el papado financie también las campañas de conquista. Y pues envían todo ese proyecto de contrarreforma a América Latina. Por eso, como yo les había dicho en la clase pasada de hace 15 días, las nuevas órdenes religiosas que van a surgir a partir del proceso de contrarreforma católica son las que llegan a América, que son todas estas órdenes que tú mencionabas, los jesuitas, los paules, que son unas órdenes que tienen unos propósitos distintos a las órdenes religiosas que existían antes, porque tienen unos votos de castidad, de obediencia al Papa, tienen unas funciones específicas con respecto para la cristianización de los nuevos pueblos conquistados. Por ejemplo, la educación es uno de los bastiones fundamentales, entonces deben educar a los pueblos conquistados, y es por eso que acá llega, o sea, bueno, acá me hablo en América Latina, llega con más fuerza, ¿sí? Porque ya no es una simple ola evangelizadora católica normal en un país al que están llegando, sino es una contrarreforma, tiene que imponerse por medio de la fuerza, de la violencia, tiene que ser un proceso violento en el cual no se permita a los habitantes del territorio, a los nativos del territorio, practicar su cultura ancestral, sino que esa cultura ancestral tiene que ser erradicada y ellos tienen que adaptar la cultura de los conquistadores. Entonces, bueno, eso como para aclarar un poco el tema de por qué en América es un poco más fuerte. Sí, claro. Y sobre todo, y también algo muy importante, que llega la Inquisición para prevenir o para detener todo lo que estaba sucediendo con el protestantismo, para que me entiendan. Entonces, acá era prohibido que un protestante pudiese llegar, porque claro, estaban llegando mercaderes, comerciantes, entonces hay muchas historias de personas que creían en la línea luterana o en toda esa reforma luterana y llegaron a América Latina y la Inquisición acá los mataba.
pero hay muchos casos. Entonces, por eso, el proceso evangelizador de esa línea de cristiandad que sí llegó a Estados Unidos a través de los anglicanos o a través de los luteranos a Estados Unidos y Canadá, aquí de México hacia la Patagonia, eso era, o sea, eso se detuvo. No era permitido ni la idiosincrasia ni el protestantismo. Sin embargo, hay que explicar algo. Los negros esclavos que llegaron sobre todo a países de Centroamérica para abajo, estos negros no eran cristianizados. Esto es cierto. ¿Por qué no eran cristianizados? Porque eran vistos como animales de trabajo. Es verdad. Entonces, esos negros, su dueño era el responsable de cristianizarlo. Entonces, por eso, en países donde las etnias, digamos, africanas crecieron tanto como Haití, para ponerles un ejemplo, que ellos llegan por franceses, pero para ponerles ese ejemplo, o como en Cuba, estos negros empezaron a traer de lo que venían de África, de sus costumbres, y por eso es que las razas negras, el cristianismo les tomó más tiempo el proceso de adaptación, porque ni siquiera les enseñaban a hablar. Ellos tuvieron que aprender a hablar el español, no les enseñaban a escribir, nada de eso. Con los indígenas sí trataron de hacerlo así. Hay muchos de estos indígenas o negros que habían sido esclavizados. Por eso es que nosotros acá en México utilizamos la palabra mande. Mande es mándeme. Mándeme. Mande. No, eso en Colombia no. En Colombia es don. Don y doña. Allá se utiliza el don y doña. No, en Colombia es su merced. Su merced. Sí, estoy a su merced también. Y el doda y doña. Entonces, pero curiosamente resulta que los amos, ¿sí? Eran demasiado, pues es que eran sus cargas de trabajo, sus animales, que los trataban como animales, los golpeaban, los dejaban sin comer, todo eso. Y empezó a crearse como un tipo de que ya sabemos cómo podemos salvarnos de este amo, este mayordomo tan salvaje que tenemos. Entonces empezaron a ser tanto negros como indígenas a decir, niego a Dios, niego a Cristo. Escuchen. Entonces cuando una persona, su amo lo iba a maltratar y decía, niego a Dios, niego a Cristo, el amo ya no podía maltratarlo porque tenía que remitirlo a la Inquisición. De la Inquisición me mataba, pero ya yo no sufría. ¿Me entienden? Ya no me iban a torturar más tiempo. De ahí, bueno, saquen consecuencias de eso en sus mentes. Saquen consecuencias. ¿Bien? ¿Qué sucede entonces con el tiempo? Como en todas las culturas y todo lo que hemos visto, ¿se acuerdan del cristianismo cuando empieza a expandirse por toda Alejandría, por todo el Mediterráneo? ¿Se acuerdan de lo que empezó a suceder con las culturas, que empezó a haber algo que se llamaba sincretismo? Cuando llega Constantino y hace a la iglesia una institución y la mezcla con toda la cultura griega, ¿qué empieza a suceder con la iglesia? Sincretismo, bueno. De la misma manera pasa acá en América. De alguna forma, la Virgen de Guadalupe, ya sabemos la historia de Juan Diego, el indígena, eso nos la han contado 20,000 veces, y el famoso manto milagroso donde aparece la Virgen de Guadalupe. En realidad, este tema de la Virgen de Guadalupe yo tengo que explicarlo bien detenidamente y podemos conversarlo, porque la Virgen de Guadalupe es un acto de resistencia. O sea, estaban destruyéndonos, poniéndonos cruces por todas partes, ¿sí? Pero saben bien ustedes que en Tepeyac había una diosa que se llamaba la diosa madre. No me acuerdo el nombre ahorita, lo ignoro por completo. Pero estaba la diosa madre. Y los pueblos indígenas aledaños, búscalo en Google, los pueblos indígenas tenían por cultura ir una vez al año a llevarle ofrendas a la diosa madre. ¿Cómo se llama?
¿Coatlicue? No, pues por eso nunca me voy a acordar del nombre. No. Bueno, entonces la diosa madre, y culturalmente los pueblos aledaños iban al cerro de Tepeyac, llevaban ofrendas a la diosa madre. Ahí en la presentación que yo les envié, se dan cuenta que la diosa tiene similitudes muy parecidas a la imagen de la Virgen de Guadalupe. Entonces lo que se hace es una fusión. Se sincretiza esto. ¿Qué se logra con esto? O sea, no desde mi óptica, la historia lo dice, hay historiadores de la época que lo describieron así. Por ejemplo, el padre Zurruaga, que fue un padre de la época que él hace un libro con respecto a eso. Y entonces lo que se logra con eso es, mira, creemos en tu Cristo, pero a nuestra manera, ¿saben? Con nuestra diosa madre. Y eso lo que logra hacer de alguna forma es, seguimos guardando nuestras creencias, pero no están tan desligadas de las suyas y vamos a tratar de encajarlas, pero no es a tu manera. ¿Me entiendes? O sea, no es a tu forma. Eso es lo que se logra. Se hace sincretismo, se unen dos creencias y eso empieza a pasar, ese mismo modelo empieza a suceder de ahí para abajo en todos los países de América Latina. ¿Mm? Bien. Líder, una pregunta, o sea, ¿en Colombia ustedes también tienen una representación como de la Virgen de Guadalupe? ¿Cómo se llama su Virgen? La patrona en Colombia es la Virgen de Fátima, pero no es una Virgen colombiana, esa es una Virgen española. Ajá. Porque en Colombia acuérdate que sí exterminaron los pueblos indígenas, los españoles. Ah, ok. O sea, allá fue una... De todas formas, aquí en América lo que sucedió fue un genocidio. Eso fue un genocidio. Pero en Colombia sí hay una patrona, es la Virgen de Chiquinquirá. Ella es la patrona. Sí, es cierto, la patrona. Sí, Virgen de correcto. La y esa es una indígena. Así es. Pero la Virgen de Chiquinquirá toda su imagen es muy europea. La Virgen del Rosario, pero sigue siendo muy europea. Pero por eso, Clau, porque es que en Colombia lo que sucedió fue que sí exterminaron a todos nuestros ancestros. O sea, en realidad, Clau, tú eres más española y yo soy súper españolazo. Mírame, no sé si... ¿Sí? ¿Sí? Se nota por la altura. Que yo nací en el país equivocado. Bueno, no importa. Entonces, pero eso fue lo que pasó en nuestra historia. Entonces vamos a sacar varias conclusiones, ¿sí? Dentro de esta clase. La primera conclusión desde mi óptica es esta. Llegaron a meternos en la Edad Media, ¿sí? Eso es cierto. Lo segundo es que, ¿se acuerdan que hemos hablado de las herencias de maldición? Sí. En nuestros países latinos tenemos un problema con respecto al abuso sexual hasta más no poder. Eso es cierto. Y eso viene de allá. Tercero, desafortunadamente, todavía, perdón, hago un paréntesis. ¿Por qué los países altos son países prósperos? Altos. Sí, o sea, bueno, en Canadá, Estados Unidos, ¿por qué? Pues porque llegó precisamente lo que tú dices, llegaron ya la reforma. ¿Tú qué piensas, Moni? A ver, ya que alzaste la mano, que tiene la mano levantada. ¿Por qué los países altos como Estados Unidos y Canadá son países que tienen un nivel económico más estable? ¿Por qué? Bueno, porque... ¿Sí? ¿Me escuchan? Bueno, porque... Sí. El hecho de que la conquista de los países del norte se haya realizado no con una bula, es decir, que no haya sido una entidad religiosa la que mediara
el proceso de apoyo económico para que las nuevas tierras se evangelizaran permitió que cada persona pues trayera su forma de, digamos, de religiosidad y su religión a su manera, y eso permitió pues que se dieran también las posibilidades del libre cambio, las nuevas tendencias que se estaban dando en Europa con relación a pues a la apertura de los mercados, a más poder en manos de los comerciantes, ya no en manos de las monarquías, porque recordemos pues que aunque en Francia, en Inglaterra aún existían las monarquías tenían una concepción mucho más liberal y mucho más dada a la construcción de empresas, a la revolución industrial, a la creación de nuevas máquinas de vapor, y entonces esto permitió pues que el desarrollo económico se diera mucho más rápidamente, porque no lo hicieron a través de la mano humana como lo hizo las colonias españolas, que toda su forma de obtención de recursos y de riquezas fue a partir de la mano de obra esclava, sino que en los países del norte se dio gracias a la industrialización. Entonces esto permitió que esos países se desarrollaran mucho más rápido y pues que tuvieran pues unas riquezas mucho más, sí, una diferencia de riquezas más grandes que los países del sur. Sí, eso en primer lugar, ¿cierto? Pero también hay que recordar algo que es muy importante, y es que sí o sí nuestras creencias determinan lo que hacemos. ¿Estamos de acuerdo? Definitivamente. Entonces, la visión de lo que hizo Lutero con respecto a ver a Dios como un Dios de gracia, ¿se acuerdan? Que solamente la Biblia, todas las 5 solas, en donde él resume las 5 tesis, una sola, la sola fe, sola gracia, bueno, se me fueron. Pero esa concepción de creencia que empezó a suceder en Inglaterra, en Alemania, en todos esos países, cuando llegan estos personajes a América del Norte, cuando llegan a Canadá, pues ellos también traen esa forma de pensar. Se acaba para ellos la Inquisición, se acaba que el Papa es el dueño del mundo, se acaba, o sea, ya no cabían sus mentes. Viene la imprenta, como yo les decía, viene todo el renacimiento, todo el humanismo, tratan de llegar con toda esta situación. Entonces, por supuesto que esos países vienen a hacer prosperar esa tierra, no a extraer esa tierra de sí, sino a hacer prosperar ese lugar, porque la educación cristiana que se estaba teniendo era formidable en esos países. Era la igualdad, o sea, empezaron a meterse otra vez en las escrituras realmente. O sea, ya no se vivía por los dogmas de la religión, sino por la palabra de Dios, porque eso fue lo que Martín Lutero y todos los reformistas lograron meter al pueblo. ¿Por qué los menonitas son pueblos o sea, los menonitas son riquísimos? No importa dónde estén los menonitas, hermano, son ricos. Porque ellos decidieron sujetarse a las escrituras y vivir conforme a la palabra de Dios, sin endeudar, sin esclavizar, o sea, todo lo que está en contra de la Biblia, que no está ahí. En cambio, lo que pasa aquí con España, que llegan a conquistarnos, es que ellos llegan a traer todo el dogma de la iglesia que pues estaba en ese momento siendo pues oscura. Eso es lo cierto. O sea, eso es lo cierto. Las creencias mías determinan lo que nosotros hacemos. Entonces, puntos claves: tráfico de esclavos, llega la Inquisición, explotación laboral, el Vaticano tenía 0 jurisdicción en las nuevas tierras, y lo que yo les decía de las 4 órdenes. Bien, entonces, eso en cuanto a la conquista de América desde el punto de vista de la cristianización. ¿Hubo hombres que trataron de hacer lo correcto? Sí. Hubo hombres o sea, hubo padres o sacerdotes que empezaron a denunciar esto, y ahí empieza a nacer el derecho internacional. O sea, a partir de lo que pasa aquí en América es que empieza a nacer el derecho internacional de la situación que pasó acá. Qué interesante. Ahora, para todos yo quiero explicar esto. Para todos yo quiero explicar esto porque estamos en tiempos donde
donde la violencia se justifica. ¿Sí o no? Esto quiero explicarlo. Históricamente hablando, o la verdad es que la violencia lo que ha hecho es que ha traído más resentimiento social, históricamente hablando. Pero lo que uno ve en la historia es que las personas que hicieron resistencia pacífica hicieron un cambio de mentalidad en los pueblos. ¿Toma más tiempo? Por supuesto que toma tiempo. Pero lo que uno tiene que trabajar es aquí. Por eso es que nosotros que estamos estudiando las Escrituras, yo creo que nosotros como cristianos y creyentes no podemos tener mentalidad ni de esclavos, ni mentalidad de asalariados, en verdad se los digo de todo corazón, sino que tenemos que tener mentalidad de como dice la Biblia, de somos hijos de Dios. Y por eso nuestra tarea de compartir este mensaje es que la gente vuelva a las bases de la fe. Bien, a las bases de la palabra. Eso es todo. Entonces, aquí voy a dejar todo lo concerniente a la conquista de América, porque después vamos a ver cómo empieza a descender el cristianismo que usted y yo estamos empezando a estudiar hoy por hoy a nuestros países y cuánto tiempo se demoró y lo que vivieron, porque pues, hago un paréntesis, yo viví en Puebla y nunca olvidaré que en Puebla hubo una masacre. ¿Se acuerdan de la masacre que pasó en Puebla? Pero eso fue muy reciente, inclusive en una película, de un padre católico, que se los voy a mandar, que hizo una masacre a un grupo de estudiantes porque el padre pensaba que ellos eran protestantes. Pero eso no tiene 15 años. Todavía pasó hace poco. Que iban a subir el Iztaccíhuatl. Creo que lo iban a subir en un pueblo de Puebla. O sea, eso no pasó hace 15 años. Yo recuerdo pueblos, así como que el sacerdote organiza el pueblo y van. Todavía. Y la verdad es esta que yo quiero. A mí no me molesta, me da tristeza. Por ejemplo, como personas que son tan escuchadas en esta ciudad como Guadalajara, como Adriana Corona, que su eslogan todos los días es católico, ignorante, futuro protestante. Entonces, ¿ves? Pero eso viene de ahí. O sea, eso es un asunto histórico muy fuerte, que está muy arraigado en nuestras culturas. O piénselo usted y verá, los que están aquí, los que están en línea, si cuando usted empezó a estudiar la Biblia, cuando usted empezó a darse cuenta que de pronto esto no era católico, no se sentía traicionero. Dígame si no. Porque eso, si ve cómo esto afecta la fe de mis padres, mis antepasados, esto es tremendo. Mi madre me dijo, cuando empecé con el cristianismo, me dijo, no se te olvide que yo te bauticé católica. Así es. O sea, pero me lo dijo. Entonces, no, en serio que es un asunto demasiado arraigado. Entonces, no se sienta mal porque igual pasa en esta ciudad. O sea, la realidad es que inclusive en esta ciudad como Guadalajara es un pueblo chiquito grande, ¿sí? Pero en esta ciudad, por ejemplo, pasa eso. Hay todavía órdenes. Acá hay órdenes. Si no mire, por ejemplo, la Autónoma, ¿cómo se llama? La Universidad Autónoma. La Autónoma, por ejemplo. Usted. O sea, son órdenes. Sigue estando una ciudad como Guadalajara, para ponerles un ejemplo, sigue estando liderada por órdenes, que por los jesuitas, que por los templarios, ¿o no? Sigue siendo lo mismo. Más por los masones, que esos son líneas de lo que ya estudiamos. Siguen siendo órdenes. Y los negocios se siguen haciendo entre ellos. O sea, o sea, está raro, muy complicado que una persona que no pertenezca a una orden de esas, que esté en esas líneas de poder, haga negocios, business entre ellos. Es muy complicado. No entran.
Y eso se aplica para todo México y para todos los países de Latinoamérica. Por ejemplo, mira el caso de Colombia, Moni. Moni, tú que has estudiado más el caso de Colombia históricamente, ¿sí te has dado cuenta que los presidentes en Colombia siguen siendo las mismas familias? Los Pastranas, los... Bueno, los Escobar, no, todavía no. Los Duque, por ejemplo, el presidente que tenemos de apellido Duque. Sí. ¿Por qué tiene un apellido? ¿Por qué el presidente de Colombia actual tiene el apellido Duque? Pues porque era de la nobleza, eran de la... A ver, Moni, ¿ibas a opinar algo? Dilo. No, pues iba a decir eso, que nosotros somos producto pues de la Edad Media. América Latina todavía no ha salido de esa Edad Media porque los que vinieron a conquistarnos, pues desafortunadamente, o bueno, así tenía que ser, no sé, dentro de los planes del Señor, trajeron esas concepciones feudalistas a América Latina. Nosotros seguimos todavía siendo países feudales en donde hay un señor feudal que controla la tierra y la persona dueña de la tierra pues es la que tiene el poder. Y esas familias son pequeños grupos de élites muy cerradas que siguen siendo descendientes de nuestros conquistadores y de las personas que llegaron a habitar en nuestro territorio. Ahí vemos los ejemplos de familias, sí, como Santos, familias en Colombia, sí, por ejemplo, no conozco el caso, no conozco mucho la historia mexicana, pero sí en Colombia las familias Santos, las familias de apellidos como Betancourt, familias que siempre han estado en ese círculo, que si de pronto no son presidentes, sí tienen, por ejemplo, son senadores, están en la Cámara de Representantes, tienen altos cargos dentro de la política y es muy difícil que sí, que una persona, digamos, que no hace parte de esa élite, pues ingrese a esos círculos porque precisamente se trata de evitar la movilidad social entre las diferentes castas, como pasaba en el feudalismo. Un esclavo nunca podía llegar a ser un dueño, un terrateniente, o sea, era imposible que ascendiera a ese cargo, a ese título, así trabajara toda la vida, o sea, era imposible. Entonces pasa lo mismo y esas condiciones se siguen manteniendo hasta hoy, porque hace parte del control también que tienen sobre los países. Si ellos pierden esos poderes, entonces pues seguramente que van a perder pues su poder económico, sus poderes políticos, van a perder muchas cosas. Entonces por eso se siguen haciendo alianzas matrimoniales, como lo hacía la reina católica, así se sigue haciendo en América Latina. El hijo del presidente de hoy se casa a su hija con el ministro de Relaciones porque eso permite que se sigan manteniendo esos vínculos y esas relaciones de poder y que sean cerradas, ¿sí? O sea, entonces sí, eso es una realidad. Lo mismo que y hizo la reina Isabel Católica y hasta nuestros días llevamos 500 años en el mismo lío. 500 años. El grupo de los, como dice Mónica, es muy cerrado. Los Plasencia, ¿no? Pero tú, o sea, por ejemplo, tú puedes hacer una fortuna enorme, pero es muy difícil que aún con esa fortuna puedas entrar en ese círculo. No te van a aceptar. O sea, así seas el mega millonario, no te aceptan. Así muy difícil. Pues simplemente en la política vemos que tantas personas morenas o indígenas. Así es. Casi siempre un presidente es blanquito. Pero por eso, mis amados, es importante que nosotros nos demos el permiso, como cristianos, de vivir según la costumbre de la palabra de Dios y no según las costumbres humanas. Porque la verdad nos va a hacer libres. Por eso este curso es fundamental. ¿Me entienden? Entonces ya sabemos de dónde viene la violencia, de dónde viene tanta violación en nuestros países de Latinoamérica, porque seguimos siendo países feudales todavía, porque tenemos que seguir tributando. Yo no tengo nada en contra de la Iglesia Católica, la verdad es que, bueno, pero Guadalajara como estado es el estado en el mundo, mis amados. Jalisco, que más le envía dinero al Vaticano en Roma. Por eso es que el Papa cuando viene a México, sí o sí tiene que pisar esta ciudad. No, pero es que no es por limonas, es por las empresas, por las universidades, por
por los bancos mismos, No, y bueno, las financieras. Las vírgenes, todo eso. Todo eso es una cosa impresionante. ¿Por qué construyeron? A ver, espérame, pregunta, Vani. En cuanto a las vírgenes, todo eso que, bueno, de alguna manera lo pusieron como para evangelizar, ¿pasó algo similar con los santos o algo así? ¿O eso fue otro tema? Sí, con los santos, pero eso con los santos pasó en el año 300 y 400. Porque acuérdate que los griegos creían en los dioses. Entonces, cuando se une el Imperio Romano y hacen el cristianismo como una religión de Estado, entonces ahí se fusiona la filosofía griega con el cristianismo, hay una cosa rara, entonces nacen los santos. Y por ejemplo, no sé en Sudamérica, pero en Norteamérica, bueno, lo que yo alcanzo a percibir es que no hay santos. O sea, Pues ¿por qué no? Porque en Norteamérica llegó el protestantismo, por decirlo así, o la reforma cristiana, donde se eliminan santos, donde se elimina el culto a la madre, donde se elimina, o sea, donde se decide, es más, la misma constitución de los Estados Unidos por Washington es pura Biblia, es pura Biblia. ¿Cómo? Sí tienen todas estas creencias, así como de que santos. ¿En dónde? ¿En Argentina y eso? Argentina, Colombia. Todo eso es igual, todo igual, todo es igual. ¿Sí ves? Sí tiene que, porque las creencias vuelvan a lo mismo, las creencias determinan mis acciones. Entonces no convenía, por eso es que el protestantismo en América Latina sigue siendo un asunto muy cerrado. O sea, en realidad, ciudades como estas, que tú, ¿sabes cuánto, por ejemplo, sabes cuántas personas son cristianas no católicas? Para que me entiendan, en porcentaje en este estado de Jalisco, ¿cuántos cristianos no católicos existen en porcentaje? Un 2.5% en este estado. Todos los cristianos que hay en Jalisco, el 2.5 son... 2.5% es cristiano no católico. Pero están creciendo, yo están viendo muchas iglesias nacer ahí por donde yo vivo. A la sala. Sí, pero porque esas iglesias por donde tú vives, mija, porque tú vives en una zona privilegiada. Entonces, esas personas que están haciendo ya son personas que viajan a Estados Unidos constantemente, tienen un familiar en Estados Unidos. Entonces, desde allá les están enseñando acá. Entonces, por ejemplo, mira Chapala, mira Jocotepec. Está lleno de iglesias cristianas, pero ¿quién vive en Jocotepec? Puro canadiense, puro americano pensionado. Es lo mismo, pero vete para un lugar como el Cerro del Cuatro, vete para Las Pintas, vete para un lugar, ser cristiano, no, porque ellos no tienen esa relación tan... Los 5 solos de Martín Lutero es solo la gracia. Solo gracia, solo fe, Cristo, solo Cristo. Solo fe, solo gracia y solo escritura. Y solo la escritura, la palabra de Dios. Bueno, familia, dejamos así la clase de hoy. ¿Quedamos claros? Listo, bueno, vamos a dar gracias, Señor. Te agradecemos, Padre, porque tenemos mucho trabajo por hacer en nuestro corazón, Dios, en nuestras comunidades. Y, Señor, perdona porque tu palabra es cierta. En Oseas dice que mi pueblo pereció porque le faltó conocimiento. Y nuestro conocimiento es el conocimiento tuyo de verdad, Señor. No el que trató de implantar el dogma X de una religión, sino el conocimiento de tu palabra. Lo cierto es, Señor, que hay hombres que inclusive dentro de esos dogmas han tratado de hacer lo correcto. Hay hombres que han sido, y hombres y mujeres que han hecho una tarea extraordinaria también, Señor, que fueron tocados por ti, pero nosotros tenemos una gran responsabilidad, Cristo. Y es que hay mucha ignorancia en nuestros pueblos, Señor. No entendemos por qué creemos en lo que creemos, no sabemos de dónde, no sabemos los orígenes. Y se hace necesario, Señor, este curso, porque esto, Señor, le va a dar mucho fundamento a lo que creemos. Gracias, Cristo, por ser un revolucionario de la fe. Gracias, Señor, porque tu palabra, a pesar de que fue hace 2000 años, que no existían los derechos humanos ni nada de estas cosas que tenemos hoy, tú decías desde antes que el mayor tiene que ser el menor, que el primero tiene que ser el último, que bienaventurados los que lloran, que vale la pena llorar, que bienaventurados si nos persiguen,
o sea, gracias Señor Jesucristo, porque tú en tu palabra nos dejaste claro cómo debemos vivir. Y perdona, Señor, nosotros como iglesia que a veces hemos enseñado mucho acerca de nuestros dogmas de fe, mucho acerca, Señor, de sacramentos humanos, pero poco acerca de lo que está en tu palabra. Y oramos para que podamos interiorizarlo cada día más. En el nombre de Jesús. Amén. Family, Dios los bendiga. Abrazos para los que están conectados. Dios los bendiga. Muchas gracias, feliz día.